Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Dice la canción, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y es algo que todos debemos estar en estos tiempos pensando, en serle fiel a Dios. Serle fiel al Señor, a aquel que nos rescató, aquel que nos sacó del pozo en el que nos encontrábamos, el que le dio esperanza a nuestra vida. Bienvenidos todos y los que llegarán y los que nos verán más tarde esta transmisión. Gracias a los hermanos que se conectaron esta mañana y los que, si Dios lo permite, se conectarán o llegarán más adelante. Recuerden que les coloqué el tema en el Facebook y en la página del WhatsApp de la iglesia. Hoy vamos a hablar de vivir como hijos. Ese es el tema del que vamos a tratar hoy, vivir como hijos. Y en ese vivir como hijos vamos a hablar de un amor que transforma. Y en ese amor que transforma vamos a hablar de Dios como Padre. ¿Y dónde vamos a encontrar este texto? Lo vamos a encontrar en Primera de Juan 3, versículos del 1 al 3. Primera de Juan 3, versículos del 1 al 3. Vamos a nuestra Biblia antes de orar y vamos a mirar este texto, vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a desarrollar el tema. Y estemos abiertos a lo que el Señor nos quiere enseñar al respecto. Recuerde lo que hemos estado estudiando. Estamos estudiando las pruebas que muestran que usted y yo somos hijos de Dios. Vimos que la primera prueba era la obediencia. Pero antes de esas pruebas vimos algo muy importante, que todos nosotros como hijos de Dios, algo que debe ser primordial en nosotros es la comunión, y que esa comunión no es solamente con el Padre, esa comunión es también con nuestros hermanos en Cristo, y que todos somos responsables de esa comunión. Luego vimos las pruebas que nos muestran que usted y yo somos hijos de Dios. Y vimos que la primera prueba fue la obediencia y es la forma como usted y yo mostramos el amor a Dios. Luego vimos la segunda prueba que fue la comunión con los hermanos, el amor a los hermanos, que también evidencia, ¿cierto? Ese amor a los hermanos dice que si usted aborrece a su hermano, usted está todavía en tinieblas. Vimos esos paralelos de Juan donde habla de la luz y las tinieblas y cómo habla que la persona que no practica, que no obedece los mandamientos de Dios y dice que ama a Dios está todavía en tinieblas. Entonces Juan realmente es muy claro y nos habla fuertemente. Luego vimos la prueba de la verdad. Dice que el que anda en la mentira está en tinieblas. Eso dice la palabra de Dios, que el que anda en la mentira, está todavía en tinieblas, no está en la luz. Y nos habla de que no debemos amar las cosas del mundo, que debemos amar las cosas de arriba. Y vimos los contrastes en la semana pasada entre los anticristos y los seguidores de Cristo. Y en ese contraste que vimos, hermanos, de los cristianos y los anticristianos, vimos en qué se diferencia y vimos realmente que nosotros, una de las características del cristiano es que anda en la verdad. Esa es una de las características de nosotros. Otra de las características que vimos es que nosotros practicamos la justicia. Eso nos dice la palabra de Dios, que tenemos conocimiento de la verdad, que confesamos a Jesús, que permanecemos en el Evangelio, practicamos la justicia. Vimos que los anticristos no practican la justicia porque ellos practican el pecado. El cristiano no practica el pecado, eso nos dice la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar en este estudio de Primera de Juan 3 y vamos a pedirle al Señor que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón a la palabra, a lo que Él nos quiere decir, a lo que Él nos quiere enseñar. Porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de examinarnos, son tiempos de mirar nuestro corazón, son tiempos de darnos cuenta, hermanos, que
realmente, cómo es realmente nuestra fe, si es una fe fuerte, si realmente tenemos el Espíritu de Dios o estamos engañados, ¿cierto? Y por eso son estas pruebas y por eso este estudio que estamos realizando. Entonces vamos a ver ese primera de Juan 3 del 1 al 3 y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces vamos a ver hoy este tema que es vivir como hijos de Dios. Y vamos a aprender de que nosotros hemos recibido un amor que transforma y vamos a ver a Dios como Padre en ese amor que transforma. Entonces vamos a orar. Padre, yo estoy ante ti esta mañana y yo te doy múltiples gracias por honrarme con esta oportunidad de poder transmitir tu palabra a aquellos que de alguna manera la van a escuchar, Señor, aquellos que de X o Y manera, Señor, al conectarse con nosotros, a nuestros amigos, a aquellas personas que conocemos, que muchas veces le transmitimos la enseñanza que estamos recibiendo porque nos ha edificado, porque ha hablado a nuestras vidas, esta enseñanza entonces se reproduce y beneficia a los demás. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra no sea solamente un mero conocimiento, sino que toque nuestro corazón y transforme nuestra vida. Colocamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, el autor de tu palabra, que me utilice a mí como ese instrumento para llevar el mensaje, que las palabras que pongas, Señor, en mi boca sean tuyas, no sean mías, y que yo pueda hablar lo que tú quieres hablarle a la iglesia. No somos el mejor vaso, Señor, que tú puedes usar. Por eso te pedimos, Señor, que te glorifiques para que las personas puedan verte a ti, Señor, y puedan tu nombre ser exaltado y glorificado. Padre, toca a la iglesia, tócame a mí, tócanos a todos nosotros por medio de tu palabra y que podamos reflexionar realmente lo que tú nos quieres enseñar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído el texto de Primera de Juan 3, 1, 3. ¿Y qué les puedo decir? Que como creyente, nuestro mérito se basa en el hecho de que Dios nos ama. Imagínense, ese es el mérito que tenemos, que Dios nos ama. Y entonces ahí está nuestro mérito y nos llama a sus hijos. No hicimos nada, no tenemos mérito porque Él es el que nos ama y Él es el que nos hace sus hijos. Somos como creyentes sus hijos ahora, no alguna vez en el futuro distante. Si usted ha creído, usted es su hijo ahora. No será su hijo en el futuro, es su hijo en este momento. Saber que somos sus hijos nos anima a vivir como Jesús vivió. Esta clase de amor, Él es el iniciador de una vida nueva. La palabra dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Usted y yo tenemos una relación con Dios porque Cristo hizo las paces, nos reconcilió con Dios. Que nosotros éramos enemigos de Dios. Y todo eso es prueba del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, en este texto vamos a ver varios aspectos de ese amor que transforma, de ese amor que transforma, de ese iniciador de una vida nueva para nosotros, que fue quien, Cristo, que murió por nosotros y dio inicio a ese nuevo amor, a un amor diferente que ha dado una vida nueva. Y esa vida nueva, ese amor del Señor nos ha transformado
en varios aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? El primero, en hijos de Dios. ¿Y dónde encontramos esto? En el versículo 1 de Primera de Juan 3, cuando dice, mirad, mirad. El texto nos está diciendo, mirad, nos está diciendo que somos miembros de la familia de Dios cuando dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y en la palabra, cuando le empezamos a desglosar este versículo, encontramos la primera que dice, mirad. ¿Y qué quiere decir? Mirad, prestar atención. Eso es lo que quiere decir mirar, mirar muy de cerca. Eso es lo que quiere decir mirar, mirar con todo detalle. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Observen, miren con todo detalle, no se les escape nada. Esto es algo grandioso, esto no es cualquier cosa. Mirad cuál amor. Y en algunas versiones dice, cuán grande amor. ¿Y qué quiere decir eso? Una clase de amor muy distinto al amor que el mundo ofrece. Es un amor grandísimo, es un amor santísimo, es un amor sacrificial, es un amor transformador. Eso es lo que nos habla de ese amor. Y lo más importante, hermanos, es que este amor es gratuito. Usted y yo no tuvimos que pagar para recibir esta clase de amor que transforma nuestras vidas. Hermoso, ¿cierto? Vamos a mirar qué nos dice Efesios 2, de los versículos 4 al 8. Y vamos a ir a la palabra y vamos a estar mirando ese texto, Efesios 2, del 4 al 8. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, versículos del 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estos textos nos están hablando de ese amor que no es el amor que el mundo ofrece, que es un amor que es grandísimo, que es un amor que es sacrificial, que es un amor que transforma. Y vemos en este texto de Primera de Juan 3:1, vemos que somos llamados, porque vamos a leerlo de nuevo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y acá dice, somos para que seamos llamados. ¿Cómo usted y yo somos llamados hijos de Dios? ¿Cómo ocurrió eso? Ese llamamiento fue hecho a través de la predicación del Evangelio, como dice Romanos 1:16. Romanos 1:16. Los invito a que vayamos allá y busquemos este texto que algunos ya se lo saben de memoria y que es importante memorizar la palabra. ¿Qué nos dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que Dios usó fue el Evangelio para llamarnos. Y el Evangelio es Cristo. Y esa es la demostración más grande del amor de Dios, es enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Él. Entonces, somos llamados a través del Evangelio. Y en este primer versículo de Primera de Juan 3:1, vemos de Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, vemos
un propósito en el cual el iniciador de este propósito es el Padre. Por eso, en el tema de hoy que hablamos de un amor que transforma, vemos en ese amor que transforma al iniciador, que es Dios el Padre, porque ahí lo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el cual mediante esa clase de amor cumple el fin de llamarnos sus hijos. ¿Y para qué Él nos hace sus hijos? Para salvarnos, para su gloria. Por eso nos hace sus hijos, para salvarnos. Ahora, las consecuencias de este llamado, ¿cuáles son? Ahí los dice el final de este versículo 1 de Primera de Juan 3, que dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces el texto nos está diciendo que las consecuencias de que el Señor nos haya llamado es que el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. Esto es una prueba que asalta gravemente nuestra fe. El decir que el mundo no nos conoce nos afecta emocional, físicamente, espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos considerados porque asalta nuestra fe. En un sentido, nosotros delante de Dios somos considerados como los hijos de Dios, delante de Dios, pero para el mundo entero nos ridiculiza, el mundo entero nos desprecia. ¿Por qué el mundo entero nos desprecia y nos ridiculiza? ¿Por qué? Porque nosotros, usted y yo, si somos verdaderos cristianos, si somos verdaderos creyentes, no le pertenecemos al mundo. Por eso el mundo nos ridiculiza, porque le pertenecemos a Dios. También, ¿por qué? Porque el mundo no conoce a Dios. Y si el mundo no conoce a Dios, tampoco el mundo conoce a los hijos de Dios. Recuerden que conocer denota obediencia. El mundo no conoce a Dios, quiere decir que el mundo no obedece a Dios. Y el mundo no nos conoce a nosotros, el mundo no nos obedece, siendo nosotros luz, siendo iluminadas en este mundo, el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no obedecen a Dios, no hacen la voluntad de Dios. Es por eso, por esa razón, que el mundo nos odia, el mundo no nos quiere, el mundo desea que el cristiano desaparezca. ¿Por qué? Porque el cristiano conoce la verdad. Y cuando el cristiano habla la verdad, está exponiendo el pecado de aquellos que están en el mundo, que no son hijos de Dios. Entonces, el primer aspecto que vemos, en el cual nosotros, ese amor nos transforma, es que nos transforma en hijos de Dios. El segundo aspecto que vemos de ese amor que transforma es lo que llegaremos a ser. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 2 de Primera de Juan 3, que vamos a llegar a ser. La palabra nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, el segundo aspecto de ese amor que transforma es que llegaremos a ser el reflejo de Dios. Eso nos dice el versículo 2. Dice que seremos semejantes a Dios. ¿Y eso de qué nos habla? Eso nos da una confianza y una certeza para nosotros los creyentes ahora. ¿Por qué? Porque en este momento usted y yo somos hijos de Dios por causa de ese amor que transforma. Pero la palabra también nos está hablando de un futuro. Y en ese futuro comenzará ¿cuándo? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Y cuando Él regrese por nosotros, en ese futuro, la palabra nos habla de una certeza. Eso nos está hablando el versículo 2. ¿Cuál es esa certeza? Que seremos semejantes a Él. Y la razón, el porqué de esto, es que le veremos tal como Él es. Esa es la razón
de que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese día será un día glorioso. Esa es cuando Cristo regrese. Por cuanto Cristo venga, ese día que Él venga, seremos transformados. Y la palabra nos habla de eso. En Primera de Tesalonicenses nos explica cómo va a ser esa transformación. Pero no debemos olvidar que la vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. Ahí está, hermanos, la madurez cristiana, el proceso de santificación y de transformación, en ese ser semejantes a Cristo. Ese es el efecto de ese amor que transforma, de ese amor que nos rescata, de ese amor que nos redime. Es que vamos a ser semejantes a Él en un proceso que comienza el día que usted y yo fuimos llamados, el día que usted y yo entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver varios textos que nos hablan de ese amor que transforma para hacernos iguales a quién, como les acabo de decir. Entonces vamos a ir a Romanos 8:29, un texto que también hemos visto muchas veces, un texto que nos habla acerca del propósito de haber sido predestinados, de haber sido escogidos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra ya nos está diciendo para qué hemos recibido ese amor que nos transforma, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese proceso no será completo hasta que lo veamos cara a cara. ¿Cuándo se va a completar? Cuando Él venga, cuando Él regrese, ¿cierto? Vamos a mirar más textos. Primera de Corintios 13:12. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora nos dice la palabra, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo les parece ese versículo? ¿Cómo nos está hablando? Que ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Eso nos está diciendo la palabra. Ahora miremos Filipenses, otro texto que nos habla de este asunto y nos ayuda a ilustrar esto que estamos estudiando, que llegaremos a ser el reflejo de Dios por causa de ese amor que transforma. Y Filipenses 3:21 nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de carne, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se cansa, este cuerpo que se aflige, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo les parece esto que estamos viendo? Miren las consecuencias de ese amor que transforma. La primera consecuencia que nos convierte en hijos de Dios. La segunda es que llegaremos a ser el reflejo de Dios. No seremos iguales, pero sí seremos semejantes a Él, porque tiene que haber alguna diferencia entre la cabeza y el cuerpo. Y recuerde, y los miembros, ¿cierto? Nosotros somos el cuerpo, que somos los miembros. Ahora vemos la tercera característica o aspecto de ese amor que transforma, y es que nos motiva
a purificarnos. Ese amor que transforma nos motiva a purificarnos. Y vamos a mirar el versículo 3. ¿Y qué nos dice? Y dejo de ese versículo 3, algunos me estarán preguntando, de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cuál esperanza? Que seremos transformados, que seremos semejantes a él. Entonces, todos esos que tienen esa esperanza se purifican a sí mismos, así como él es puro. Recuerden que el Señor nos invita a que seamos santos como él es santo. Vamos a continuar. Dice la certeza de que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, de que lo veremos tal como él es. Esa es una certeza para el creyente. Esto nos lleva a pensar que la esperanza del creyente tiene como base segura o descansa en un fundamento sólido. Nuestra esperanza descansa en un fundamento sólido. Y vamos a mirar varios textos que nos ayudan a entender esto que estamos mirando. Vamos a Mateo 5:8. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Mateo 5:8. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Mateo 5:8? Bueno, nos dice así, un texto que está o se encuentra dentro de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recuerde que el cristiano debe cumplir con las bienaventuranzas. La palabra nos habla al respecto de que nosotros, usted y yo, somos pobres en espíritu, dice la palabra de Dios. Somos deficientes, necesitados, carentes. Y una persona que sabe su verdadera condición espiritual de dependencia del Señor siempre, porque de él mana una fuente inagotable para nosotros, que está a disposición de usted y de mí, que por nuestra pereza no la disfrutamos, por nuestras excusas no la disfrutamos, por causa de nuestra naturaleza caída que se levanta en lugar de permitir que sea el Espíritu quien controle nuestra vida. Y eso es una demostración de nuestra inmadurez espiritual. Entonces, resulta que muchos de nosotros, es algo que yo reitero mucho, vivimos una vida cristiana en nuestras fuerzas, sin la dependencia del Señor. Y por eso muchos se queman, se cansan en la prueba, se dejan llevar por no lo que dice la palabra, sino por los deseos de su carne. El mundo se les vuelve gigante, no saben cómo enfrentar sus circunstancias. Y es porque algo que nosotros como creyentes no hacemos y que se nos olvida es que Dios nos ha dado los medios, sino que realmente somos negligentes en usarlos. La palabra de Dios está ahí para nosotros y uno escucha a las personas, pero no me dan ganas de leer la palabra. Pues eso es como algo de casi todo el mundo, ¿cierto? De casi todos los creyentes. No están unas ganas ahí muy presentes en algunas veces de nuestra vida, pero debemos hacerlo, porque yo sé que el Espíritu desea, el Espíritu anhela y quiere beber de la fuente, de beber de la Biblia, de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que doblegar esa carne, porque el que no quiere es la carne, pero el Espíritu quiere. Y eso no es para el bien de Dios, hermanos, es para el bien de nosotros. La palabra dice que es como agua que nos lava. Es como un espejo en el que nos miramos y nos reflejamos y nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Y si queremos vivir una vida pura, tenemos que ir a la fuente que es la palabra de Dios. Una vida en santidad, tenemos que ir a la palabra de Dios. Queremos poder sobrellevar las pruebas, tenemos que ir a la palabra. No tenemos excusa. Un cristiano que no quiere leer la Biblia, entonces preguntémonos, ¿será que somos verdaderamente cristianos?
Porque una de las cosas de hacer la voluntad de Dios y de andar en obediencia es que debemos estudiar la palabra, porque nuestra espíritu anhela la palabra de Dios, la desea. Dice la misma palabra, nosotros queremos beber de esa leche espiritual, porque así también la Biblia nos muestra, la palabra es nuestra leche espiritual. Es lo que necesitamos para crecer espiritualmente, para crecer en conocimiento, para crecer en sabiduría. Muchas veces pedimos sabiduría y no leemos ni la Biblia. ¿Y dónde está la fuente de la sabiduría si no es en la palabra de Dios? Entonces, a veces nuestro hablar es un hablar como desconociendo todas las riquezas que el Señor nos ha dado y que son parte del solo hecho de haber recibido la salvación. Que digo un solo hecho, pero es un hecho grandísimo, pero nos da una cantidad de cosas el Señor con la salvación, que no tenemos excusa para ser tan inmaduros muchas veces en nuestra fe. Siendo ya personas con muchos años en el Evangelio, no hemos crecido, todavía somos bebés espirituales. Y esa responsabilidad muchas veces es del mismo creyente, es del mismo creyente que no usa los medios que el Señor le da para crecer. Como dice la palabra, que les tocamos música y no quisieron bailar. Entonces muchas veces ponemos estudios bíblicos y no queremos estar en los estudios bíblicos, no queremos leer los libros, no queremos estudiar, no queremos leer la Biblia, no queremos contestar un simple cuestionario basado en la palabra. ¡Qué pereza! Eso ya lo sé, es nuestra excusa. Yo digo, ¿esa excusa es válida para Dios? ¿Esa excusa es válida para Dios? ¿Cómo no tenemos pereza para ver televisión, para jugar con nuestro celular? No tenemos pereza para estar conversando temas que no aprovechan ni edifican. No tenemos pereza para ver esos partidos que nos ponen en la televisión de las glorias pasadas de nuestro equipo. Para eso no tenemos pereza, para eso estamos prontos, ¿cierto? Pero para las cosas espirituales algo sucede y tenemos también que orar. Y otra cosa que decimos es que a mí no me provoca orar. Es que yo no siento orar. Pues esto no se trata de sentir, esto se trata de hablar, de empezar a hablar y derramar nuestro corazón delante de Dios, de abrir la palabra. Cuando usted abre la palabra, de su corazón brotará la oración. Entonces estamos hablando acerca de ese amor que transforma, nos motiva a purificarnos. Y vamos a leer Mateo 5:8, ya lo leí, pero quiero leerlo de nuevo. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? No es una persona que no es cristiana. Los de limpio corazón son los creyentes. Entienda, por favor, eso. El creyente es una persona de limpio corazón y ese corazón se va purificando, ese corazón se va limpiando cuando usted usa los medios que el Señor le ha dado para que los use. Ahora, purificar significa guardarnos en lo moral, ser libres de la corrupción del pecado. Dios también nos purifica, pero hay algo que debemos hacer para permanecer moralmente idóneos. ¿Y qué es eso? O sea, es un trabajo no solamente nuestro, es un trabajo donde Dios también está haciendo ese trabajo en nuestras vidas. Vamos a mirar Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. Dice acá: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La cuestión de la primera parte de no imponer las manos con ligereza a ninguno, Pablo le está aconsejando a Timoteo, quien lo ha dejado encargado en la iglesia, que por favor no nombre a personas que son neófitas en ningún cargo en la iglesia, en ningún ministerio en la iglesia. Por eso le dice: no imponga con ligereza las manos a ninguno. ¿Por qué? Porque para instalar a alguien en las funciones ministeriales
lo que hacían era imponer las manos sobre esta persona. Ustedes lo han visto cuando ordenan o cuando nombran a alguien pastor, imponen las manos sobre esa persona. Eso le está diciendo Pablo. Y le dice que no participe en pecados ajenos, porque si usted sabe que esa persona no está andando correctamente, mal haría en imponer manos sobre ella para colocarla en determinado cargo o en determinado asunto, porque usted sería partícipe de ese pecado de esa persona. Pero también nosotros muchas veces somos partícipes de pecados ajenos cuando no corregimos el pecado del hermano, cuando no corregimos el pecado de las personas de nuestro hogar, siendo nosotros luz en nuestros hogares y vemos que alguien en nuestra casa está pecando y nos quedamos callados, estamos siendo partícipes de ese pecado ajeno. De esa manera. Y dice que nosotros nos debemos conservar puros. Es algo que debemos hacer, dice la palabra del Señor. Pero también hay otros textos. Vamos a Santiago 4:8. Santiago 4:8. Perdónenme, casi no lo localizo. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿A quién le está hablando Santiago? A cristianos. A cristianos. El libro de Santiago habla de las obras, pero las obras que demuestran la fe, demuestran en quién hemos creído, a quién le hemos creído. Eso te muestran las obras, eso está hablando Santiago. Hay personas que piensan que las obras nos salvan. No, nosotros andamos en obras por causa de haber sido salvados. Entonces Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor al creyente? Acérquese a mí. Mire que la palabra cuando miramos, creo que 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Nosotros estamos esperando es que el Señor nos quebrante, que el Señor nos humille, que el Señor trate fuertemente con nosotros para poder acercarnos a Él. No, hagámoslo ya, porque eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Cuando usted está esperando que el trato de Dios lo quebrante, para usted transformarse, para usted cambiar, para usted pellizcarse, usted sabe dentro de usted que usted está andando mal. Usted sabe, su conciencia se lo dice. Pero usted no quiere obedecer la voz de la conciencia, no quiere obedecer el redarguir del Espíritu Santo que lo está convenciendo de pecado, no quiere escuchar esa voz y que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego que dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué está diciendo la palabra? Es clara. Nos está diciendo que nos limpiamos. ¿Por qué las manos? Porque está hablando del obrar, del trabajo, de lo que hacemos. Dice, limpiar las manos. Y dice, los de doble ánimo. La iglesia actual está llena de personas de doble ánimo. Está llena. Y todo esto que el Señor está permitiendo a nivel mundial, que realmente tenemos que mirar, como dice la palabra, que el juicio comienza por los de la casa, está tratando primeramente con la iglesia. ¿Y qué está mostrando? Que tenemos doble ánimo, hermanos. Que tenemos doble ánimo. Y dice, los de doble ánimo, la causa del doble ánimo es que ustedes no han purificado sus corazones, porque ustedes aman al mundo y las cosas que están en el mundo. Ustedes tienen un pie con el Señor y tienen un pie en el mundo. Si realmente somos verdaderamente hijos de Dios, usted y yo amamos las cosas de arriba. Las amamos. Hay un deseo en nosotros por crecer espiritualmente. Eso debe haber un fuego, un deseo, y si no lo hay, pídale al Señor ese fuego, pídale al Señor que lo quebrante, pídale al Señor que usted ame lo que Él ama. Ahora, hay otro texto y ese texto lo encontramos en Primera de Pedro 1:22, que habla acerca de que también Dios nos purifica
pero que hay algo que nosotros también tenemos que hacer para permanecer moralmente idóneos. Entonces vamos a ver el texto en 1 de Pedro 1 y el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, 1 de Pedro 1, 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo nos purificamos? Obedeciendo la verdad, porque obedecer la verdad cuesta, porque nos toca morir al yo. Recuerde que un discípulo de Cristo muere al yo, se niega a sí mismo. Lo que pasa es que nosotros nos negamos a sí mismo por temporadas, ¿cierto? Eso debe ser todos los días. La palabra dice que usted y yo nos presentamos como sacrificio vivo a Dios. Y ese sacrificio debe ser ¿cada cuánto? ¿Cada mes? No. ¿Cada quincena del Señor? No. Lo debemos hacer todos los días, hermanos. Todos los días. 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. En estos días hemos estado hablando de la responsabilidad que tenemos todos, porque todos somos parte del cuerpo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y este texto no es solamente para los pastores o para los líderes de la congregación, este texto es para todos porque todos somos responsables. Y dice acá, quiero volvérselos a leer, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Esto es para cristianos. Una persona no se purifica a sí misma si no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador para poder hacer la voluntad de Dios, para poder aplicar los medios de gracia que el Señor tiene a disposición de nosotros. Algunos que están oyendo dirán, ¿y cuáles son esos tales medios de gracia? La oración, el ayuno para los que les gusta ayunar y que debería ser una buena práctica para muchos. La oración, el congregarnos, nuestra vida devocional, la lectura de la palabra, esos son los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Entonces dice, para el amor fraternal no fingido. Eso quiere decir que cuando no tenemos un corazón purificado, nuestro amor no es un amor genuino, nuestro amor es un amor fingido. Y dice que amados los unos a los otros entrañablemente. A mí me debe doler que los otros estén sufriendo y que estén angustiados y preocupados. Me debe doler. La palabra nos dice que usted y yo nos debemos colocar en la situación o en la circunstancia del hermano. Por eso dice, sobrellevar las cargas unos de los otros. Eso quiere decir ponerme en la situación del hermano, porque cuando yo le ayudo a sobrellevar la carga, entiendo la aflicción por la cual está pasando, lo que está sintiendo, y eso me debe afligir a mí también. Dice, de corazón puro. O sea que sin un corazón puro, usted y yo no vamos a amar genuinamente. Y para que ese corazón sea purificado, debemos obedecer a la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. La confianza, hermanos, de que somos hijos de Dios y de que seremos semejantes a Cristo en su venida, es motivo para buscar siempre la santificación. La palabra dice que el día y la hora nadie la sabe cuando el Señor va a venir. Pero algo que el Señor nos invita en su palabra es velar y orar. Y cuando Él dice velar y orar, está hablando, vivan una vida agradable delante del Señor. Todos los días crucifiquen esa carne, mortifiquen esa carne delante del Señor. Todos los días traten, con la ayuda de Él, de hacer su voluntad, de obedecer la verdad. El que reconozca que es un hijo de Dios debe purificarse.
Si usted y yo sabemos, reconocemos, nos hemos dado cuenta que somos hijos de Dios, entonces la palabra que nos está invitando a la santificación, que es lo mismo que la purificación. Recuerde lo que leímos en las bienaventuranzas en Mateo 5:8. Bienaventurados los de corazón puro. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Vamos a terminar concluyendo esto que estamos viendo. Dice, la dignidad de ser hechos hijos de Dios no viene de nosotros, sino que viene de Él. No podemos llenarnos la boca muchas veces creyendo que ha sido por nuestros méritos que usted y yo somos hijos de Dios. Qué ignorancia muchas veces la que tenemos. O qué equivocados estamos cuando pensamos de esa manera. No, esa dignidad vino de Dios y no viene de nosotros, sino de Él. Él tuvo misericordia. Él se acercó a mí. Usted no se acercó a Dios. El acercarse suyo a Dios fue porque Él inició el amor. Él vino a su vida. Él se dio cuenta. Recuerden algo que nosotros enseñamos. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esa elección es para que seamos puros y sin mancha delante de Él. Y el día que Él vino a nuestras vidas, que el Espíritu Santo permitió que naciéramos de nuevo a las cosas espirituales, entonces pudimos ver nuestra verdadera condición y nos dimos cuenta que no somos merecedores de esa gracia que el Señor nos extendió, de ese amor inmerecido, que lo único que pide de usted y de mí es obediencia. ¿Y cómo no hacerlo? A alguien, ¿cómo no obedecer a aquel que nos ama de tal manera, como dice la palabra, que ha dado a su Hijo por nosotros? De su genuino y benevolente amor es que ha venido el genuino y benevolente amor ¿de quién? De Dios, esa dignidad de ser hechos hijos de Dios. Y este amor es gratuito porque no depende de nuestras obras, no depende de nuestros méritos, de nuestros títulos, de nuestros doctorados, de nuestras licenciaturas, de la buena persona que somos, como muchas veces nos llenamos la boca diciendo es que yo soy muy buena persona y siempre usamos los mismos apelativos, yo no mato, yo no robo. Eso siempre, eso es ser buena persona, no matar ni robar, pero hacemos otras cosas peores muchas veces que matar y robar. Porque cuando usted está hablando de alguien, usted lo está matando. Si está hablando mal de esa persona, usted ya le está matando la honra, lo está asesinando con sus palabras. Mientras más abundante que la bondad de Dios ha sido manifestada hacia nosotros, más grandes son nuestras obligaciones hacia Él. Reflexionemos en esto que estamos concluyendo. Mientras más abundante que la bondad de Dios ha sido manifestada hacia nosotros, mientras Dios más le ha perdonado a usted, mientras Dios más pecados le ha perdonado a usted, usted y yo sabemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Y dice, más grandes son nuestras obligaciones hacia Él. Ahora, ¿cómo es nuestra obediencia, hermanos? Más o menos, si yo les dijera del 1 al 10, ¿cuánto obedecemos a Dios? Cierto que quedamos cortos. Algunos ni llegamos a 1 en nuestra obediencia. La única causa de nuestra salvación es la adopción. Y esto fluye solamente del mero amor de Dios, el cual comenzó a amarnos gratuitamente cuando merecíamos odio, hermanos, en lugar del amor. Eso no nos estremece, eso no nos hace pensar que nosotros somos deudores del amor de Dios. Nosotros cuánto amor le debemos al Señor, Él cómo nos ha amado, cómo nos libra, cómo nos ayuda, cómo nos socorre, cómo nos levanta, cómo nos consiente.
¿Y cómo somos nosotros con Él? ¿Le pagamos con la misma moneda? ¿Cierto que no? Él nos da amor y nosotros le devolvemos rebeldía. Él nos socorre y nosotros le devolvemos ingratitud. Porque para ingratos, el pueblo del Señor es Dios con su propia boca quien declara que somos hijos de Dios. Él mismo lo dice. Él es el que dice, Él es mi hijo. Él es mi hijo. Y si hay algo bueno en usted y en mí, hermanos, es atribuido a Dios. Algo que usted haya recibido, porque a veces pensamos, nos gloriamos. Yo como soy de inteligente, le cuento una cosa. Eso es gracias a Dios. Como soy de buena persona, como soy de generoso, eso es gracias a Dios. A mí se me hace fácil perdonar a todo el mundo, pues no se gloríe, eso es gracias a Dios, porque todo lo bueno que hay en nosotros es realmente atribuido a Dios, porque la misma palabra dice que si usted y yo nos gloriamos de eso, es como si no lo hubiéramos recibido, es como si hubiera salido de nosotros, y usted sabe que nosotros, la palabra dice que es por causa de Cristo en nosotros que usted y yo somos diferentes. Pero si nos ponen con las personas que no tienen a Cristo, realmente somos muy parecidos, ¿cierto? ¿Qué nos diferencia? Que Cristo mora en nosotros. ¿Qué nos diferencia? Que el Espíritu está en nosotros, que tenemos luchas contra el pecado, que estamos todos los días en una vida de morir al yo y a los deseos, que muchas veces gobiernan nuestra vida, que no debería ser así, porque hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, recordemos por favor este tema tan importante que hemos estudiado hoy, vivir como hijos de Dios. Y para vivir como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos un Padre que es el iniciador de esta vida nueva en la cual usted y yo nos encontramos. Y esta vida nueva es debido o causada por un amor que transforma. Y ese amor que transforma nos ha convertido en hijos de Dios. Ese amor que transforma nos habla de que usted y yo llegaremos a ser el reflejo de Dios. Dice que seremos semejantes a Él. Y esa vida que transforma, ese amor que transforma, nos debe motivar a usted y a mí a purificarnos. Le doy gracias al Señor por habernos permitido tener este tiempo. Los invito a todos ustedes, los que nos están viendo, que son hermanos de la congregación, y si no lo son, pues si conocen mi WhatsApp, pues por favor envíen fotos de que estuvieron aquí con nosotros, para que podamos vernos y poder decir, mira mi hermano cómo está, míralo, cómo están sus hijos decrecidos. Mira cómo estaba dispuesto ahí escuchando la palabra, porque realmente nos estamos extrañando, porque realmente nos estamos necesitando y no podemos decir que no es tal, porque es una realidad, porque el Señor nos llamó a congregarnos, porque el Señor nos llamó a estar juntos, porque juntos vamos a estar en la eternidad. Entonces, ahora estamos practicando eso de andar en unidad, eso de andar en comunión, ahora lo estamos practicando. Vamos a orar. Recuerden que el miércoles tenemos por Google Team, tenemos estudio bíblico y estamos estudiando juntos y le pedimos a los que se quieran unir para que estemos a las 8. Lo estamos haciendo a las 8:30, pero podíamos bajarnos a las 8 para que todos nos podamos conectar más temprano para aquellos que madruguen, podía ser, ¿cierto? Si dicen, bueno, no lo hagamos tan tarde, hagámoslos a las 8. Y también tenemos estudio del libro A Su Imagen que estamos trabajando porque hemos considerado que como pobres en espíritu, muchos de nosotros debemos empezar de nuevo a beber leche espiritual para volver a retomar y utilizar esos medios de gracia que están ahí a nuestro beneficio y a nuestro servicio. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados, a muchos
que no se congregan con nosotros, pero que por la misericordia de Dios se conectan y están en esta transmisión acompañándonos. Le doy gracias a Dios por cada una de estas personas. Son personas que están en nuestros corazones, que son muy especiales para nosotros, que han sido de gran significado para nuestras vidas. Entonces, recuerden que hay diferentes actividades en la iglesia y que las actividades también tenemos oración, hermanos. Y eso lo hacemos los miércoles en el estudio, también oramos. Vamos a orar. Recuerden que si tienen peticiones, colóquenlas para que oremos por ellas. Padre amado, te damos gracias. Gracias por habernos permitido esta mañana estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos seguir y continuar con este estudio de Primera de Juan, un libro, una carta que nos habla acerca de lo que Juan quería que la iglesia supiera, porque la iglesia estaba siendo atacada por diferentes doctrinas o enseñanzas falsas que querían enseñarle a ellos que no necesitaban realmente un cambio de vida, porque la carne es pecadora y lo único bueno que hay en nosotros es el espíritu. Pero realmente eran personas que estaban ciegas, eran personas que eran mentirosas, eran personas que no estaban en la luz porque ni siquiera conocían a Dios y decían conocerlo, pero no tenían comunión con Él porque sus acciones lo mostraban. Otra de las cosas que vimos, Señor, es que estas personas, Padre amado, no creían que Jesús era divino, no creían que Jesús había venido en la carne y que era 100% hombre y 100% Dios. Y aprendimos que el que niega al Hijo también niega al Padre. Y es algo que nos muestra, y es una de las formas que nosotros nos damos cuenta que no son sanas doctrinas, que son doctrinas falsas. Padre, yo te pido que esto que estudiamos no se nos olvide. Ese amor que tú nos has dado, nos ha transformado en tus hijos. Que no se nos olvide que ese amor que tú nos has dado, en el futuro nosotros reflejaremos tu imagen. Llegaremos a ser semejantes a ti, dice la palabra, porque seremos transformados en cuerpos glorificados. Y que ese amor que transforma, Señor, que es ese amor tan grande que muchas veces no valoramos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Porque el que realmente ha quedado entredicho eres tú, Señor, y tu iglesia. Cuando nosotros no valoramos ese amor tan grande que tú nos has dado, ese amor nos motiva a purificarnos. Señor, que no olvidemos que la única causa de nuestra salvación es esa adopción que tú hiciste. Tú nos adoptaste, nos compraste con precio de sangre. Y tú, Padre Santo, diste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Es un amor tan grande, Señor, que nos debe llevar a hacer cada día más grandes sacrificios por ti. Bendigo a mis hermanos, a todo aquel que escuche este mensaje. Los bendigo con todo mi corazón. Y yo te pido, Señor, que tu amor esté sobre ellos. Que tu Espíritu Santo, a aquellos que no te han conocido, los redarguya de pecado, de justicia, de juicio. Y que a nosotros, Señor, tu Espíritu Santo también nos redarguya y nos diga, estás deficiente. No has valorado el amor que yo te he dado. No lo has valorado. Yo sé que es, Señor, no lo hemos valorado. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y a hacer los ajustes que tenemos que hacer. Porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Son tiempos difíciles. Y no sabemos si el mundo volverá a ser el mismo de antes. Yo creo que no. Creo que no. Que las cosas cada vez serán más difíciles. Pero la única confianza que tenemos es que tú estás con nosotros y que estarás con nosotros hasta el fin, porque eso lo dice tu palabra. Y yo lo creo, Señor. Así que la bendición tuya, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo esté con nosotros y nos acompañe durante toda esta semana, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos.